Hola, el menú de hoy. Uno, días de terror en Ecuador que han tenido en vilo a Guayaquil y otras zonas del país. Dos, los reservistas de las Fuerzas Armadas israelíes se rebelan contra el proyecto, o más bien la ley ya dada, de reforma del Poder Judicial. Y en nuestra sección es bueno saber qué fue el armisticio de Panmunjom. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y a decir verdad, ya nos encontrábamos en el sobre, en nuestra cama, con los escarpines. Pero decidimos ponernos la camiseta de Iron Maiden con el gran Eddie, precisamente para contarles que esta alcaldía ciudadana trabaja 24/7. Bien, acaban de ver ustedes unas imágenes del alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado el domingo. Una persona aparentemente muy popular que además estaba muy involucrada en la lucha contra la corrupción. Y Manta es una ciudad portuaria muy importante, y quien habla de puertos en Ecuador lamentablemente también habla de droga, porque por ahí sale la droga hacia sus destinos finales. No se sabe todavía las motivaciones, quién ha cometido el asesinato, quién lo ordenó, ¿no? Pero evidentemente uno no puede dejar de pensar que el crimen organizado está comprometido. Lo que hace más triste aún este episodio, que ya es terrible, es que también murió una futbolista ecuatoriana que estaba en ese momento conversando con el alcalde y que fue alcanzada por las balas. Bueno, eso no fue todo, porque estallaron motines en las cárceles de Ecuador, obviamente iniciadas por luchas entre bandas, y al final murieron 31 muertos. Y lo de los motines, lamentablemente, no quedó en las cárceles, ¿no? Esta lucha entre bandas, sino se trasladó a las calles. Y efectivamente, se han producido atentados, amenazas, incluso se lanzó una bomba Molotov contra un local y fueron quemados 5 buses de Guayaquil. Y esto originó que la gente se quedara aterrada, mucha gente prefirió no ir a trabajar, ¿no? Y tampoco quisieron enviar a sus hijos al colegio durante 1 o 2 días. Entonces fue una cosa muy, muy complicada que evidencia otra vez la gravedad de la delincuencia organizada en Ecuador. Y las medidas del gobierno, cuando ocurre esto, declara estado de emergencia en algunas localidades, toque de queda, pero la gente dice, no, aquí lo que se necesita sobre todo es inteligencia, ¿no? Mayor presencia policial, inteligencia y un plan articulado que, según los especialistas, pareciera que no existe. Así que bueno, lo que pasa con nuestros vecinos es muy grave. Esperemos que nosotros no lleguemos a una situación como esa. No sé si estamos a tiempo, según los especialistas, estamos a tiempo pero con ajustes. Y en ese sentido, mucho ojo con esa famosa ley que tiene que ver con la colaboración eficaz que debilita esa herramienta contra el crimen en general. La corrupción, por cierto, pero todo tipo de crimen. Mucho ojo, ojalá que el Congreso no insista con ella. Antes de pasar al siguiente tema, les decimos que BG Perú es el distribuidor oficial de los calibradores Taco AR, que son una garantía, la mejor garantía para unas llantas estables y duraderas. Pasamos ahora al tema de Israel. Hemos informado lo que ha estado pasando en ese país en relación con el proyecto de reformar la justicia, el sistema judicial. Bueno, finalmente el gobierno no cedió ante las protestas pasivas y se adoptó la primera parte de esa ley el lunes pasado. Y esa parte lo que hace es sacar de la competencia de la Corte normas adoptadas por el Parlamento, por la Knesset, así se llama en Israel, ¿no? Entonces, con eso ya va a estar desarmada la Corte para eventualmente corregir varias normas que pueden ser consideradas que violan eventualmente derechos fundamentales o leyes básicas, porque en Israel no existe constitución y eso hace más grave el tema. Se viene ahora una parte muy importante que tiene que ver con la designación de los jueces de la Corte Suprema. Eso también va a ser reformado para permitir al gobierno y a su mayoría parlamentaria designar a quienes ellos quieren que estén en la Corte Suprema. Interesante ahora hablar de una, si se quiere, una categoría de la población que también participa en las protestas, no solamente en las marchas, sino de otra manera. Y me refiero a los reservistas de las Fuerzas Armadas. En Israel, pues, que es un país que está permanentemente en conflicto, hay servicio militar, ¿no? De 24 meses para las mujeres y 32 meses para los hombres. Una vez que hacen su servicio militar, estas personas pasan a ser parte de la reserva del ejército.
y como tales, de cuando en cuando tienen que entrenarse. No solamente entrenarse, sino también hacer algunas actividades a las que pueden ser, digamos, llamados en tiempos que no hay un conflicto necesariamente. Ahora, ese llamado no es obligatorio. Los reservistas pueden negarse, pero a raíces de esto, lo que está pasando en Israel con la ley, esta reforma judicial, ya van por lo menos 11.000 reservistas que han dicho, nosotros no vamos a ir. Y eso, claro, la cúpula de las Fuerzas Armadas en Israel están muy preocupados, porque además entre ellos hay muchos pilotos, por cierto, que tienen además un entrenamiento que los hace muy valiosos en caso que sea necesario, ¿no? Eso sí, esos han dicho que si hubiera una situación de emergencia, que Israel fuera realmente atacado de manera masiva, obviamente van a intervenir porque es su país. Pero en situaciones donde finalmente no hay esa urgencia, pues dijeron, no nos vamos a entrenar y no vamos a hacer otro tipo de actividades. La cúpula, como dije, está muy preocupada y le ha dicho al primer ministro Netanyahu, oigan, tienen que hacer algo con este tema de la reforma judicial porque esto nos está perjudicando, ¿no? Netanyahu no ha hecho caso, así que la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que el ejército israelí finalmente se va a debilitar de alguna manera, porque mucha gente no va a estar preparada para eventualmente intervenir inmediatamente después de que sean llamados porque no habrán tenido todo el entrenamiento necesario. Obviamente es un debilitamiento, digamos, relativo, porque Israel tiene pues el ejército más poderoso de la región, entonces tampoco es que se vaya a derrumbar. Pero de todas maneras sí preocupa, como dije, a la cúpula militar. Pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber qué fue el armisticio de Panmunjom. Fue un acuerdo no de paz, sino de cese del fuego en el marco de la guerra de Corea. Veamos. Corea había sido territorio japonés, una colonia japonesa desde 1911. Y claro, durante la Segunda Guerra Mundial, varios territorios que estaban en manos de los japoneses fueron liberados paulatinamente, entre ellos Corea. La Unión Soviética, que entró en el frente del Pacífico muy tarde, entra y ocupa la parte norte de Corea, y Estados Unidos ocupa la parte del sur. En el norte se establece un régimen comunista al mando de Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, y en el sur se establece un régimen capitalista. En 1950, 25 de junio de 1950, Corea del Norte invade el sur. Estados Unidos decide intervenir con el aval de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Interviene con otros países, pero básicamente es Estados Unidos. La guerra, bueno, transcurre, avances, retrocesos. En 1951, China decide intervenir directamente con tropas. Y finalmente llega un momento en que Estados Unidos decide que es mejor ya iniciar conversaciones para poner fin a los enfrentamientos que habían provocado ya millones de personas muertas. Se inician las conversaciones en 1951 y se van prolongando hasta 1953. El 27 de julio de 1953, en esta localidad de Panmunjom, firman, por el lado de los occidentales, firman Estados Unidos o Naciones Unidas, y por el otro lado firma básicamente China. Corea del Sur no quiso firmar, porque dijo que ellos querían continuar hasta la victoria final. El límite fue establecido, que ya de alguna manera era un límite que existía antes, ¿no? Que era el paralelo 38 entre las dos Coreas. Como dije, no es un acuerdo de paz. Al final, nunca se ha llegado a firmar un acuerdo de paz. O sea que técnicamente las dos Coreas siguen en guerra. Y la cosa se ha agravado porque, como saben, desde hace unos años, Corea del Norte tiene ya la bomba atómica. Así que la paz está más lejos que nunca. Llegamos así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense, felices fiestas patrias en medio de todo y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.